Sí, recién terminamos la reunión. Hemos constituido hoy, por decreto del municipio, un comité de emergencia sanitario. Son partícipes, por supuesto, las autoridades de los centros asistenciales de la ciudad, tanto del efector público como de los privados, el jefe de la policía, el jefe de gendarmería, jefe de bomberos, el juez comunal de pequeñas causas, el presidente del consejo municipal y, bueno, quien les habla, ¿no?, la intendenta municipal. Lo hemos visto, la verdad que muy buena ha sido la reunión. Hemos coordinado muchas acciones, nos hemos puesto de acuerdo. Creo que cada uno tiene un protocolo de actuación ya delimitado, pero lo bueno es habernos puesto de acuerdo todos cómo vamos a actuar llegado el momento. Es bueno aclararles a la gente que seguimos en la misma situación, o sea, sin casos sospechados ni mucho menos confirmados de coronavirus. Por ahora estamos tranquilos, pero queremos seguir estándolo, ¿no? Esto significa que las medidas preventivas, todas las que podamos tomar, son imprescindibles y muy importantes en estos momentos. Pedimos a la ciudadanía de Totoras que guarden aislamiento, que se cuiden, que cuiden a ellos, que cuiden a sus familias. Creo que no es imposible de realizar, tomemos conciencia de esto. Sabemos que hay gente que está en una situación muy vulnerable, entendemos los adultos mayores, aquellas personas que tienen patologías de riesgo, patologías cardíacas, gente con insuficiencia renal, gente con insuficiencia respiratoria. Y bueno, algunos también enfermos oncológicos. Esas personas tienen patologías de riesgo que están mucho más proclives y mucho más peligroso sería la llegada del coronavirus. Entonces, de esto se trata. Es un momento de actuar preventivamente. Y en el marco de esto, bueno, además el decreto que hoy va a salir publicado, además de la constitución de este comité, se toman otras medidas que son para profundizar las que ya se habían tomado la semana pasada desde el municipio. Y en esto tiene que ver, una de las medidas ha sido el cierre del parador internacional que tenemos sobre la ruta 34. Entendemos que es una medida preventiva, digo, no quiere decir que cerremos la ciudad, pero sí quiere decir que estamos evitando que gente que viene de otros lugares, de otras latitudes y a veces internacionales también, que vengan con algún problema de salud que nos afecte a todos. Esta medida va a salir hoy, en el día de la fecha, se las estamos adelantando a la ciudadanía, también creo que es una medida que nos va a dar tranquilidad a todos. Por otro lado, desde el punto de vista de los empleados municipales y también en concordancia con el decreto presidencial y con el que ha hecho también el gobernador, hemos tomado la decisión de trabajar a puertas cerradas en la administración municipal. Vamos a estar todos adentro, excepto, por supuesto, aquellos que tienen más de 60 años y aquellos que tienen patologías de riesgo, que tienen licencia obligatoria. En estos días hemos comunicado por las redes los números de internos de cada uno de los sectores del municipio y las direcciones de mail. Le pedimos a la gente que no se alarme, pero sí que nos llamen, que vamos a estar atendiéndolos, que nos escriban, que todo lo que podamos estar resolviéndoles se los vamos a estar resolviendo. Por supuesto, atendiendo los reclamos. Desde el área de maestranza va a haber gente en la calle, menos cantidad, también atendiendo aquellos sectores que están con licencia obligatoria, pero por supuesto la recolección de residuos se va a hacer normalmente, se van a estar reparando las luminarias como siempre, el corte de pasto, pero vamos a tener menor presencia en la calle. Esto tiene que ver con lo que decíamos, ¿no?, con esto del aislamiento que se nos está pidiendo, y creo que vuelvo a decir lo que dije antes, es importante tomarlo en cuenta y ser responsables en este sentido. Claro, Guadalupe, o sea, la municipalidad va a estar cerrada, no van a atender a nadie, digamos, o se va a seguir con esto de atender a 4 personas por vez. Va a estar cerrada, no vamos a atender presencialmente a nadie, pero vamos a atender a puertas cerradas. Igualmente la gente que tiene alguna situación, a veces con la licencia de conducir, nos puede estar pasando esto, les pedimos que se comuniquen con nosotros, porque en el caso de licencias que necesitan ser renovadas porque se vencen, les vamos a dar turnos especiales, porque tratamos de no juntar gente. Esa es la realidad. Guadalupe, sí. Digo, hasta el 31 de marzo son estas medidas.
Sí, en principio las medidas son hasta el 31 de marzo, después veremos posteriormente qué sea lo que vaya pasando, cómo se vaya dando la situación. Recordamos a la gente que los protocolos del Ministerio de Salud, tanto nacional como provincial, se están actualizando diariamente, por lo tanto estamos en sintonía con eso. ¿Se ha hecho algún seguimiento, se está haciendo algún seguimiento de personas que han venido del exterior estos últimos días? Sé que te has comunicado, por ejemplo, una familia que está en cuarentena que vino de Estados Unidos. Ayer nos decía que vos te comunicaste. ¿Se está haciendo un seguimiento, Guadalupe, de toda esa gente para ver cómo sigue, si tiene síntomas? Sí, le estamos haciendo seguimiento. Es importante destacar que las personas que vienen desde el exterior, desde lugares en los que se exige en Argentina la cuarentena obligatoria, el mismo Ministerio de Salud de la Nación les hace el seguimiento, ¿no? Les toman los datos al ingreso a Argentina. Se agregó Brasil y Chile, ¿no? Y se agregó Brasil y Chile esta semana, sí. Les están haciendo un seguimiento personalizado para saber de la evolución, del caso de aparecer síntomas. Eso lo sé efectivamente por personas que también me lo han comentado. Pero particularmente en Totoras, todos los casos que hemos tomado conocimiento, la verdad que lo estoy haciendo personal, me estoy comunicando con todos que sé que están acá, todos lo están entendiendo porque tiene que ver con el compromiso que asumimos todos como miembros de la comunidad. Y para aquellos que no nos enteramos y que están en Totoras, volvemos a decirlo, ¿no? Tomemos la responsabilidad de hacer la cuarentena. Es importante que nos cuidemos y si tenemos síntomas, ya sabemos, ¿no? Llamar al 107. Antes de movernos, llamar al 107. Tampoco pueden comunicarse con sus familiares cercanos, las personas que viajó. En el caso que haya viajado una familia completa, deben estar todos con los hijos en la casa y tampoco podrían comunicarse con sus familiares. Exactamente, sí. En el caso de que haya viajado una familia completa, lo que se indica es la cuarentena para toda la familia, por supuesto, con lo cual no deberían estar aislados, deben estar aislados. El protocolo indica que solamente están en situación de aislamiento, las personas que vienen del exterior, de los países que ya conocemos, y no indica para para quienes entran en contacto con ellos, si estas personas no tienen síntomas. Hay una cuestión de responsabilidad social que, y por lógica también, deberíamos cuidarnos, ¿no? Primero de acercarnos y por último, si nos hemos acercado, de quedarnos cuidados también, de quedarnos aislados. Con respecto a la relación con los centros de salud público y privado, Guadalupe, hablaron de las capacidades que tenemos, de la complejidad también, en caso que suceda algún caso, cómo actuar. Sí, totalmente nos hemos puesto de acuerdo, ya lo habíamos hecho entre ellos la semana pasada, pero se los comentamos a la gente. Creo que hay dos situaciones más diferentes, una situación es muy grave y las dos situaciones son, una es aquellas personas que presentan síntomas, que se detecta que efectivamente es coronavirus, pero que los signos y esos síntomas son leves. En esos casos se prescribe el aislamiento en casa. La persona va a estar controlada, por supuesto, pero desde casa, porque no necesitamos estar en un medio asistencial, ¿no? Ni público ni privado. En el caso de que la persona presente síntomas más severos, esos casos sí se tienen que trasladar. Y están todos los medios arbitrados para que se trasladen al efector público local, que es al SAMCO, y en el caso de existir alguna gravedad extrema, se trasladarían a Rosario y a Granadero Baigorria. Guadalupe, ¿qué pasa con el SAMCO, con los sanatorios y la clínica de Totoras? ¿Están habilitadas para que la gente siga concurriendo? Digo, porque por ahí a lo mejor se presenta otra enfermedad, no es todo coronavirus hoy, sino hay otras enfermedades. ¿Cómo es la atención? ¿Se dijo eso? Es totalmente cierto, estamos todos abocados al coronavirus y nos olvidamos que la gente a veces se enferma de otras cosas, ¿no? Importante tener en cuenta que debido al aislamiento estamos tratando de que aquellas personas que tienen turnos programados solamente para control, por favor que no vayan, que no asistan a los centros asistenciales. Estamos tratando de que la gente quede en casa, ¿no? En el caso de que las personas necesiten ir porque tienen una patología que sabemos que no es coronavirus, porque está descartada por los síntomas que tienen, por supuesto presentarse a atenderse como corresponde y como es normal desde siempre. Y en el caso de que ya los síntomas sean confusos, que podría ser
un coronavirus, entonces en ese caso volvemos a decir, llamamos al 107 y nos van a indicar cómo movernos. Perfecto, está confirmado entonces que no hay ningún caso aquí en Totoras, esto para llevar tranquilidad a la gente. Mucha gente entra en pánico y bueno, y ya se llegan a inventar cosas, ¿no? Sí, bueno, le seguimos dando la tranquilidad a la gente que no tenemos casos ni siquiera sospechados. La verdad que al día de hoy estamos en ese aspecto tranquilos. No estamos tranquilos en el tema de la prevención, porque estamos tratando de arbitrar todos los medios para que no llegue el virus a Totoras. Algo que también olvidé comentarles es que el decreto ya prevé la restricción también a los locales comerciales, y a esto nos estamos refiriendo a la cantidad de gente que está en un comercio de Totoras para ser atendida, ¿no? En este caso pretendemos que no sean más de 5 los que esperan adentro del comercio, el resto esperarían afuera y por supuesto guardando distancias entre unos y otros. En el caso del supermercado, los supermercados que ya son mucho más grandes, la cantidad de personas que podrían estar adentro son 15 y volvemos a decir el resto esperando afuera a que les llegue el turno, ¿no? ¿Puede ser sancionado, digamos, el comercio que no respete esto, Guadalupe? Sí, se prevén sanciones pecuniarias y se prevé también la clausura preventiva. Estos casos son importantes de destacar. No nos olvidemos en qué situación estamos, ¿no? Estamos en una situación de pandemia y estamos en una situación que tenemos que cuidar la salud pública. Es por eso que se prevé la clausura preventiva en los casos en los que en flagrancia se noten las contravenciones a estas normas que estamos contando. En el departamento de Belgrano acaban de tomar una decisión en conjunto a todas las localidades, comunas y municipios, de suspender la actividad de bares, comedores, restaurantes, también gimnasios y actividades de culto. Con respecto a eso, ¿se habló? Mira, con respecto al tema de los bares y de los restaurantes, se restringió aún más lo que habíamos dicho la semana pasada en el decreto. En este caso, los bares estarían trabajando a un 50% de la capacidad a partir de hoy y con un máximo de personas de 50. Bueno, los boliches siguen con la restricción que ya habíamos notado ya la semana pasada. Se sugiere a todas las instituciones, a todas las entidades que no realicen eventos, a no ser algo de fuerza mayor, que creo que en estos casos no habría, ¿no? Sugerimos a todos tomar responsabilidad, los eventos de diversión mucho menos, las fiestas, ya tendremos tiempo para festejar, para cumpleaños y demás. Creo que esos son eventos que pueden esperar. ¿Las iglesias? Las iglesias también se sugiere que permanezcan cerradas. Sí, ya en otras partes también lo están haciendo. Creo que tanto las iglesias como los templos, todos los cultos, creo que se puede orar desde casa y lo podemos hacer perfectamente y evitar estar juntos. Guadalupe, dijiste lo del parador de la 34 que se va directamente a obligar que cierre sus puertas, que no reciba ningún colectivo. ¿Y qué pasa con la terminal de ómnibus de Totoras y la empresa Güemes? También lo pregunto porque hay una medida del Gobierno Nacional de suspender los viajes a larga distancia. ¿Eso contemplaría a la empresa Güemes o no? Sí, mira, ya que me lo preguntás, sí, con respecto a la medida del Gobierno Nacional que abarcaría este fin de semana largo, ¿no? Le recordamos a la gente que si tenemos un fin de semana largo y ya se ha dispuesto que tanto trenes como colectivos de larga distancia van a paralizar sus actividades y también los vuelos de cabotaje. Y eso sería a partir de las 0 horas del viernes y se va a extender hasta el miércoles de la semana próxima. Anoche precisamente estuve también en comunicación con la persona que tiene la concesión de la terminal de ómnibus de Totoras. Él manifestaba haber estado en contacto con la gente de Güemes y que la gente de Güemes no ve mal que se cierre la terminal de ómnibus como medida precautoria, que los boletos se podrían sacar ya directamente arriba del colectivo y la terminal de ómnibus se cerraría. ¿Cómo sería el control de los colectivos que llegan? Estaría cerrada la terminal, físicamente el edificio, pero la gente se va a seguir transportando, llegando a Totoras, digamos. Sí. ¿Va a haber, hay pensado algún control allí? Y eso es un tema muy especial, porque recordamos que la línea del Güemes transita por la ruta 34, bueno, en este caso viene por la ruta 34 y está dentro de Santa Fe, con lo cual todavía no está prohibido el tránsito, no está prohibido el tránsito interjurisdiccional.
Por ahora esto se seguiría manteniendo. En el caso contrario deberíamos ya cerrar las fronteras de Totoras, ¿no? Que nadie pueda llegar y que nadie pueda salir, lo cual por ahora todavía no se ha tomado esa medida porque creemos que es un poco apresurada. Digamos, terminal cerrada, los colectivos van a llegar y van a salir, para que la gente tenga en cuenta eso. Sí. Hay mucha gente que viaja a Rosario y localidades intermedias. Sí, la terminal cerrada, los colectivos van a seguir llegando y van a seguir saliendo. Entiendo que va a haber también restricción horaria, pero bueno, eso ya nos van a comunicar desde la empresa Güemes en los próximos días, quizás hoy. Guadalupe, por último entonces, ¿a qué hora saldría el decreto que estás anunciando? Ahora en horas de la mañana ya va a estar saliendo, ya se los vamos a dar a difusión a todos para que todos tomemos conciencia. En el caso de los comercios y lugares que están, digamos, a los que les toca más de cerca, se los vamos a notificar personalmente para que todo el mundo esté enterado de esto, ¿no? Y una última aclaración, que esto también quedó hoy a partir de la constitución del Comité de Emergencia. Queremos decirles que desde la comunidad, desde la Municipalidad de Totoras, van a salir todos los comunicados oficiales. Entendemos que necesitamos una centralidad en este tema para que la gente no se maree con tanta información por ahí, ¿no? Exacto. Entonces, está bueno que, bueno, nosotros vamos a estar siempre en contacto con ustedes cada día, con cada nueva noticia y por supuesto, en algún punto quiero llevarles la tranquilidad a la gente que estamos trabajando en esto, nunca dejamos de hacerlo. El que no estemos todo el tiempo a veces en los medios es porque estamos trabajando puertas adentro, pero bueno, la verdad que el tema nos ocupa demasiado porque creemos que es muy importante y que tenemos que darle respuestas a la comunidad. Bueno, hoy aquí también estaba gente de la policía y de gendarmería, además de los inspectores. ¿Serán ellos del órgano de control para aplicar este decreto? Más los inspectores. Sí, por supuesto. La autoridad de aplicación son los inspectores municipales, pero siempre con el apoyo tanto de policía como de gendarmería. También es importante destacar el tema de las denuncias, ¿no? El tema de las denuncias para aquellas personas que no cumplen con la cuarentena obligatoria. En el caso de las personas que no lo hacen, las denuncias se canalizan por la policía y por el Ministerio Público de la Acusación. También el Juzgado de Pequeñas Causas está instruido para tomar las denuncias, que hoy estaba acá Germán como miembro del comité. Estuvimos acordando de qué manera se realizan. En el caso de tanto de policía como en el Ministerio Público de la Acusación, las denuncias se pueden tomar anónimas. Ojalá que no tengamos que llegar a esto, pero la verdad que lamentablemente a veces no entramos en razón y por eso, bueno, esto tiene que ver con un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Están todos los medios arbitrados como para que la gente realice las denuncias, bueno, y en el caso de ser necesario se proceda a la prisión. En el día de hoy hemos firmado el decreto número 68 del municipio, por el cual constituimos el Comité de Emergencia Sanitaria. Este comité está constituida por quien les habla, el presidente del Consejo Local, las autoridades sanitarias de la ciudad, tanto de los efectores privados como del público, el juez de pequeñas causas, el jefe de bomberos voluntarios, jefe de la comisaría local y jefe de la sección de gendarmería de la ciudad de Totoras. Me acompañan miembros de este comité para decir algunas palabras al respecto. Es importante destacar que además el decreto prevé, en el caso de los empleados municipales, el trabajo de los administrativos a puertas cerradas durante este periodo hasta el 31 de marzo. En este caso nosotros vamos a estar trabajando solamente a puertas cerradas. Esto significa que vamos a atender telefónicamente a todos los vecinos de Totoras y además hemos publicado en las redes no solamente los números de internos, sino también las direcciones de mail. Por favor, le pedimos a la gente que se comuniquen con nosotros, van a ser atendidos y les vamos a dar todas las respuestas que necesiten. Además, el decreto prevé otras situaciones, profundiza medidas que habían sido tomadas la semana pasada, entre otras, paralizamos las actividades de los paradores internacionales. Esto va a ser siempre hasta el 31 de marzo. Además, limitamos
limitamos el factor ocupacional en ciertos locales de la ciudad, ciertos locales comerciales, donde a partir de ahora para los bares y restaurantes solamente se van a trabajar al 50% de su capacidad y con un máximo de 50 personas. En el caso de los supermercados, solamente podrán estar dentro del recinto 15 personas, el resto permanecerán afuera esperando, manteniendo una distancia prudencial entre ellos. En el caso de otros locales comerciales de menor tamaño, la cantidad de personas van a ser de 5, siempre el resto permaneciendo afuera y aguardando con una distancia prudencial. Para el caso del resto de las instituciones de la localidad, donde ahí sí incluimos a la iglesia, a los diferentes templos y cultos religiosos, en este caso el factor ocupacional es de 10 personas, con lo cual, además de todas estas medidas que hemos tomado y que son muy concretas, también le pedimos a la población que guardemos el aislamiento, que nos cuidemos. Este es el momento en el que la prevención es primordial. Cuidarnos, por supuesto que existe la cuarentena obligatoria para todos los que vienen del extranjero, pero bueno, ya lo van a explicar acá las personas que están conmigo. Al resto de la población les pedimos esto, ¿no? Quedarse en sus casas, no salir si no es necesario. Creo que nos tenemos que cuidar entre todos, cuidarnos cada uno de nosotros para cuidar a la comunidad. Es una responsabilidad que nos atañe como ciudadanos. Desde el municipio, decirles a la gente que estamos trabajando. Creo que la reunión de hoy fue muy fructífera. Ya teníamos acciones coordinadas, yo había mantenido reuniones ya con todas las personas que están en el comité, pero ahora ya hemos cumplido en planear actividades de manera conjunta. Bueno, creo que... Edwin. Hola, ¿cómo les va? Bueno, en la reunión de hoy básicamente charlamos desde el punto de vista médico y la recomendación es primero no asustarse, porque información de hasta ayer, de hoy no la tengo todavía. Teníamos un solo caso confirmado en la provincia, que está aislado, está internado y está bien. De 46 en total, hay 25 descartados y 20 estaban a confirmar o no. La mayoría son personas que han venido del exterior y que han presentado fiebre y han sido estudiados. No tenemos circulación de virus en el momento en la provincia. Esto quiere decir contagio de una persona a otra y menos en totoras. La idea principal es no tenerla, ¿no es cierto? Y por eso la recomendación es básicamente las personas que viajan que han venido, que han viajado al exterior y han vuelto. Nosotros no podemos rastrearlos a todos porque conocemos a algunas personas y los hemos llamado personalmente. Guadalupe también los ha llamado, para que hagan un aislamiento de 14 días y en caso de presentar algún síntoma o fiebre, la idea es que se comuniquen con el hospital, llamando al 107 o al número del hospital. Ahí lo van a atender y le van a dar las pautas a seguir, y en base a eso, si creen que puede ser un caso sospechoso, lo van a atender en el hospital, lo van a citar y con todas las medidas de precaución para el personal que lo atiende lo van a atender. Doctor, ¿debe concurrir el paciente o tiene que hacer el llamado solamente? En un principio la idea es que haga el llamado telefónico. Le van a preguntar, van a hacer un par de preguntas, básicamente si viajó al exterior, si ha estado si llegó recientemente del exterior, mejor dicho, si ha tenido contacto con alguna persona con fiebre que ha venido del exterior. Cuando hablamos del exterior hablamos de países de Europa, sí, de Brasil, de Chile, en Estados Unidos, Irán, Corea del Sur, China, Japón.
creo que no me olvidé ninguno. Esos son los países que tienen circulación y el continente europeo hoy, que tienen circulación viral y que pueden ser personas que potencialmente traigan el virus acá. La idea es que puedan, en base a algún interrogatorio de ese paciente, incluirlo dentro de un paciente sospechoso o no. Si lo descartamos como un paciente sospechoso que pueda tener la enfermedad, el paciente se podría atender con su médico de cabecera, ¿no es cierto? La idea tampoco es llenar el hospital de todo el mundo. ¿El hospital y otro centro asistencial está preparado para recibir en tal caso a varios pacientes? Perdón, te termino de contestar. Sí. Si consideran que el paciente potencialmente puede tener una enfermedad como el coronavirus, lo van a citar al hospital y lo van a, con todas las medidas de precaución, lo van a atender y lo van a entrar dentro de un protocolo de estudio para confirmar o descartar. Si hay lugar, digo, en tal caso que se origine algún caso, hay lugar, tenemos un lugar acorde ya, le hago la pregunta también a todos en general, intendente y demás, para saber, porque la gente necesita saber qué pasa en estado de emergencia, que esto se vive el día a día, del momento a momento. ¿Hay lugar apropiado ya? ¿Hay médicos dispuestos a atender las emergencias o no? Sí, médicos sí, por supuesto, todos los médicos estamos dispuestos a atenderlo. Con respecto a si hay lugar o no, te voy a hablar con números. El 80% de los pacientes que se enferman no tienen gravedad, ¿sí? Pueden tratarse en su domicilio y hay un 20% que pueden cursar con otras complicaciones como ser dificultades respiratorias, y eso probablemente alguno necesite internación, y hay un 5% que puede cursar con un cuadro mucho más grave que necesita una internación en terapia intensiva. Si la realidad es que lo que tenemos que trabajar es en la prevención. En lo que llaman algunos infectólogos es aplanar la curva, que la curva de infección no sea tan vertical, porque si es vertical y se infectan todo al mismo momento, creo que ningún sistema de salud está preparado para la contención de tanta cantidad de pacientes. O sea que por eso estamos acá y por eso hace ya nos reunimos la semana pasada con Guadalupe y otros colegas y tratar de concientizar a la gente la importancia que es de bajar los contactos y la posibilidad de contagio. Y si hay un contagio, que sea la curva lo más aplanada posible para poder llegar a tener una contención y que no nos desborde. No sé si respondió a tu pregunta. Sí, por supuesto. Más que a mi pregunta es lo que quiere saber la gente. Lo que me gustaría preguntarle a Guadalupe Lanati, gracias doctor, es por el tema si estamos ya con un lugar. Omar Macei fue un concejal y hoy presentó una idea. No sé esa idea, no sé si ha prosperado en algo, si tenemos algún plan B al respecto. ¿Se puede preparar algún lugar? ¿Ya está preparado para tener gente en tal caso que tengamos esta enfermedad aquí en Doctoras? Mira Andrés, yo voy a ampliar un poquito lo que decía el doctor. En realidad lo que planteó esta mañana el director del hospital, Leandro Tagliarini, sabemos por protocolo del gobierno provincial que estos son temas que ingresan a la salud pública, ¿no? Sí. Entonces es por esto que le recomendamos a la gente que llame al 107, que le van a dar todas las indicaciones y que en el caso de ser necesario la internación se va a hacer en el hospital. Bien. El hospital está preparó un ingreso que es por afuera del hospital para que la gente justamente quede aislada de este tipo de patologías, ¿no? Y está preparado para recibir gente e internarla por atrás del hospital en salas especiales para esto, que van a permanecer aislados. Eso es lo que te podemos decir. Genial, es lo que la gente quiere escuchar. Sí, eso ya está preparado. ¿Dónde tiene que acudir si en tal caso desborde esto? Sí, eso ya está preparado. Bien. Pero también vuelvo a decirles a la gente que en el caso de que los síntomas no sean severos, que sean leves, el aislamiento que se recomienda es en casa, ¿no? Siempre con los controles que los médicos nos van a indicar, pero siempre el aislamiento en casa.
Totalmente de acuerdo, gracias. Bien, y a mí me toca la parte de la función del Estado en el control del aislamiento obligatorio que dispuso el presidente de la Nación por decreto 260 de la semana pasada, del 12 de marzo, dentro de un montón de disposiciones. Una de esas disposiciones es lo que todo el mundo conoce como cuarentena, que en este caso no son 40 días, sino que son 14 días. Y en eso el decreto es clarito, más allá quizá de lo que a uno en la calle después va escuchando y reproduciendo, y cada vez que alguien reproduce algo generalmente le pone algo de su cosecha y se termina desvirtuando el cuerpo normativo, que es muy claro. El presidente de la Nación, y este decreto fue también ratificado por el gobierno provincial, establece casos específicos de cuarentena que hay que cumplirlo obligatoriamente, más allá de lo que dijo el doctor, en aquellos casos donde uno tenga alguna sospecha, pero en el caso específico hay que cumplir con lo que dice la ley, y aquellas personas que están obligados a permanecer aislados durante 14 días son casos específicos que los voy a pasar a relatar para que quede lo más claro posible, y tengo acá la copia del decreto. Primera persona que sí o sí tiene obligación de cuarentena de 14 días de aislamiento es aquellas personas que tengan la confirmación de haber contraído coronavirus, que como dijo el doctor, solamente en la provincia el día de ayer hay un solo caso. Punto número 2, y aquí es donde a veces se generan las confusiones. Quienes revistan la condición de casos sospechosos. ¿Qué es casos sospechosos para este decreto y para esta legislación? Aquella persona que presenta fiebre y dos o más síntomas respiratorios, que puede ser tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria. O sea, aquellas personas que tienen fiebre y además tos, o fiebre y además dolor de garganta, fiebre y además dificultad respiratoria, es un caso sospechoso. Ese caso sospechoso se le tiene que sumar que haya transcurrido, que haya viajado, que haya pasado por zonas afectadas, aquellos países que hoy en día se consideran zona de riesgo, que como lo mencionó el doctor, son la Unión Europea, el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Estados Unidos, Corea, Japón, China, Irán, y le agregó el presidente de la Nación el lunes, Brasil y Chile. Estamos entonces, ¿qué es un caso sospechoso para la legislación? Personas que tengan fiebre y otro síntoma y además hayan estado en un país que está considerado en riesgo, haya venido de ese país o haya hecho escala en ese país, ¿está? Si le sumamos el síntoma y haber pasado por ese país, es un caso sospechoso y tiene que estar en cuarentena, obligatoria, ¿sí? ¿Qué pasa con las personas de contacto estrecho, como dice la ley, los familiares? Bien, en estos dos casos los familiares tienen que estar en cuarentena obligatoria. Caso confirmado de coronavirus o caso sospechoso, repito, persona que tiene fiebre y otro síntoma y que haya estado en países que son de riesgo. Esas personas que están con el potencial enfermo, con el enfermo declarado, son los que también tienen que hacer la cuarentena. Aquellas personas que hayan venido de otros países que no están contemplados en este decreto de necesidad y urgencia, tienen que hacer la cuarentena igual, pero por una cuestión de responsabilidad social, ¿está? O sea, nadie en este momento, porque no hay una legislación, los puede obligar a hacer la cuarentena porque la ley no lo dice. Pero el doctor lo habrá visto muy bien y lo habrán escuchado todos los médicos, que aconseja por una cuestión de seguridad, de responsabilidad social, de solidaridad y de respeto hacia el otro, también hacer la cuarentena y evitar problemas. Aquellas personas que hayan llegado a Argentina desde alguna de estas zonas de riesgo, los países que dije recién, tienen que hacer la cuarentena sí o sí, ¿está? Tengan o no tengan síntomas, tienen que hacer la cuarentena igual. Aquí lo que no entra es el contacto estrecho, o sea, el familiar. Para que se entienda, vamos a poner un caso. Tengo una persona que vino desde Uruguay. En Uruguay se decretó los primeros casos en la semana pasada, el viernes, ¿sí? No es zona de riesgo, pero si puede hacer la cuarentena, hágalo por una cuestión de seguridad para todos y de tranquilidad para la población, porque si no pasa lo que está pasando hoy en día, no solamente en Totola, sino en el resto de las poblaciones, que la gente denuncia a cualquier persona que haya llegado de viaje. Entonces entra en una paranoia que si veniste de viaje sos un potencial foco de infección. Pongamos las cosas en su lugar, bajemos un poco a tierra, no nos volvamos locos y sí, tratemos de controlarnos todo para aquellas personas que sí estuvieron en zona de riesgo. Y quizás soy repetitivo, pero para que se entienda. Zona de riesgo son los países que el decreto incluyó, más Brasil y Chile desde el lunes. Esas son las personas que sí o sí tienen que hacer la cuarentena obligatoria. El resto de los países, si te querés guardar, le haces un favor a tu familia y al resto de la sociedad. Si no te querés guardar, bueno, queda en tu conciencia qué es lo que estás haciendo. Se puede denunciar eso, perdón. Y ahí la segunda parte. Aquellas personas
vecinos funcionarios o funcionarias, personal de salud, personal a cargo de establecimientos educativos y autoridades en general que tomen conocimiento de tal circunstancia deberán radicar denuncia penal para investigar la posible comisión de 2 delitos penales. Porque ahí está el tema. Violar el aislamiento obligatorio para esas personas que estuvieron en países en riesgo es un delito penal, más allá de una cuestión moral de vivir en sociedad. Es un delito penal porque infringe 2 artículos del Código Penal. El 205, que habla de aquellos que con sus acciones promuevan o agranden el problema de una epidemia, y el 239, que habla de resistencia a la autoridad. O sea, no estamos hablando que lo van a llamar y le van a decir, che, mirá lo que hiciste está mal. No, te van a iniciar una causa. Primero te van a mandar a cuarentena obligatoria con seguramente prisión domiciliaria. Una vez que se pase los 14 días de la cuarentena, lo van a llamar de la Fiscalía y le van a iniciar un proceso penal, lo van a imputar y seguramente le van a aplicar la pena que establece, que va desde 6 meses hasta 2 años de prisión. Es un delito penal. Y la denuncia se puede hacer ¿dónde? En la comisaría de la ciudad, en la Fiscalía, que por suerte tenemos una mesa de entrada de Fiscalía en Totoras, que está en el primer piso del Centro Cultural de la ciudad, o en el Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas. En el juzgado, lo que nosotros hacemos es le pedimos a la gente que vaya al juzgado y no tomamos denuncias por teléfono. Porque la cosa, si la vamos a hacer, hagámosla seria. No hace falta que uno firme la denuncia, pero por teléfono es muy complicado saber quién está denunciando. Si bien estamos pidiendo el aislamiento, pero va al juzgado, nosotros tomamos las precauciones, generalmente estamos a la distancia reglamentaria, pero esas denuncias se tienen que hacer presenciales, porque yo hablo del juzgado comunitario, ¿está? ¿Cómo se tiene que hacer en el juzgado? Se hace un acta y esa acta yo le leo a la Fiscalía para que la Fiscalía tome intervención. Pero las denuncias son en esos casos particulares. Porque a veces pasa que se denuncia a cualquier persona que vino de viaje y realmente no, en países que por lo menos no lo dice el decreto. Yo no me meto en cuestiones médicas, si es riesgoso o no, eso lo harán los profesionales. Según el decreto, la cuarentena obligatoria es para la gente que haya estado en esos países, que tenga síntomas o que haya estado, por supuesto, detectado, y no para cualquier país. Si no fue a esos países que los nombré antes, la cuarentena es más voluntaria por una cuestión de responsabilidad social que obligatoria. ¿Deben avisar cuando llegan a Totoras que llegan de estos países? No tienen que avisar, porque es imposible que alguien le avise a alguien llegué de este país. A ver, avisar a las autoridades, digo. No. A las autoridades de salud, a las autoridades de la municipalidad. No hay obligación de avisar. No hay obligación de avisar. Porque lo que apuntamos es que es una cuestión de responsabilidad social. ¿Está? A ver, yo te hago un ejemplo. Cuando vos vas a cometer un delito, no le avisás a nadie que va a cometer un delito. ¿Está? Lo haces y punto. La idea es que no cometas el delito y si lo cometes, el que se entere te va a denunciar. Tal cual. Y le pregunto al doctor, estando en cuarentena, la gente que llegó directamente, que pueden ser una familia, una persona sola, puede conectarse con sus familiares, qué recaudos debe tomar, y en caso de que un familiar visite a esa persona en cuarentena, cuál es el caso si no tiene síntomas y cuál sería si después manifiesta algún síntoma, porque esa persona que los va a visitar a quienes están en cuarentena después sale y tiene una vida social normal. Lo ideal sería que no que se aísle, que nadie los visite, que no los visite, y más si las personas de más riesgo en esta enfermedad son los mayores de 60, 65 años, los que tienen alguna patología. De hecho, desde el punto de vista laboral le han dado licencia a mucha gente. Lo ideal es que algún amigo, algún familiar le provea las cosas que necesita. Acá te lo dejo en la puerta, abrí la puerta y tomalo. Digamos, no es tan matemática la medicina. No, se habla de que hay un periodo de incubación de entre 2 y 10 días, decían de entre 2 y 7. Nunca sabemos bien en qué momento, si bien por lógica, en el momento que uno tiene síntomas empieza a contagiar, pero te repito, no es matemático esto, y la idea justamente es que no nos llegue la enfermedad de Totoras. Doctor, tratar de evitarla, ¿me entendés? O sea, no sé si contesté tu pregunta, pero la idea es que no tenga contacto. Que nadie los visite, que no los quienes visite. Llegan del exterior. Y si alguien, porque a ver, estamos sumando todos los días. Y si esa persona aislada llega a tener síntomas, lo que tiene que hacer es llamar al hospital. Rápidamente. Exactamente. desde la sospecha a la confirmación o no de tener esa enfermedad, ¿cuánto tiempo pasa?
Bueno, hay todo un protocolo, o sea, el paciente que entra como un caso sospechoso, primero se descartan otras patologías, se descartan que no tenga una infección por hemófilo influenza, por gripe y demás, y en caso de que dé negativo esos test, recién va a hacer el examen de coronavirus. No te sabría decir bien, pero demora. Doctor, Demora. Pero ese paciente, perdóname, ese paciente que ya entra como sospechoso ya no está en su casa, ya va a un centro de salud, va a estar internado o por lo menos o se lo aísla si no tiene síntomas graves, nada más que fiebre, se lo puede aislar y ese sí no tendría que tener en contacto con nadie hasta que se descarte la enfermedad de último. Hoy hablaba Germán de que la fiebre y otro síntoma había que prestar la atención. ¿La fiebre es el síntoma que se presenta sí o sí? ¿Cómo diferenciamos, doctor? Una fiebre común. La prima fácil. No hay forma. No puede diferenciarla de una fiebre común. A ver, pero si vos no viajaste a ningún lado, no tuviste contacto con nadie que vino del exterior, Bien. te repito, no tenemos circulación de virus local hoy. Bien. Entonces, Bien, porque entonces esa fiebre que tendrías vos no estaría adjudicada, ni siquiera entrarías como un caso sospechoso. De hecho, yo en estos días he atendido gente con fiebre y nunca. La pregunta clave, ¿viajaste al exterior, estuviste en contacto, viniste de zona de riesgo, viniste de tal país, de tal lugar? No, listo. O sea, no lo incluyo porque si no tendríamos que incluir en el protocolo a muchísima gente. Bien, porque la gente se desespera, por ahí le duele un poquito de garganta, un poquito de tos, ya lo asocia. Bien, gracias. Hay que tomarlo con calma. Seguro. Guadalupe, otra pregunta. Intendenta, ¿están recibiendo los más vulnerables, la gente que por ahí no puede comprar algún elemento artículo para cuidarse, ejemplo, alcohol y demás? Mira, desde Acción Social se siguen siempre atendiendo todos los reclamos y dándole respuesta a la gente y por supuesto en estos días a los sectores más vulnerables, ¿no? Eso está descartado. Bien. Por otro lado, estamos arbitrando también los medios para comprar equipamiento para el personal de salud y para el personal que va a tener que recurrir en los casos de emergencia. Estamos tratando de equiparnos para que la gente esté preparada para llegar a las atenciones, ¿no? La atención primaria. Muy bien, muchas gracias. Los cuidados principales, doctor, ¿cuáles son los que, si bien los estamos viendo por todos lados, pero bueno, tener una mirada también local? Los principales recaudos que podemos tomar cada uno como ciudadanos. Y principalmente evitar contactos entre nosotros que no sean indispensables. Por algo los clubes han cerrado sus actividades, las escuelas han cerrado para que los chicos no anden reuniéndose, y el lavado de manos, la higiene de manos, tratar de mantener una distancia en el caso de diálogo. Básicamente eso. Y te repito de nuevo, no tenemos circulación hoy por hoy del virus en Totora en este caso, lo cual nos lleva a una tranquilidad, pero yo te diría que si pueden evitar hacer viajes que no sean indispensables, porque digamos la forma en que llegue es cuando las personas viajan a otras ciudades, hagan las cosas indispensables. Parece una película esto, pero sí, como ha pasado en otras localidades. Pero es real, ¿no es cierto? Selva, un solo caso generó la cuarentena de 2 localidades enteras. Un solo caso. O sea, predispone de diferente manera a todos, incluso las autoridades. Sí, bueno, la idea, hoy lo charlamos con ella, tampoco es cerrar Totora, ¿no es cierto? Pero las personas que no tienen necesidad, la idea sería que no viajen a otros lugares, ¿no? Salvo casos indispensables, y evitar circular en vano. ¿Las medidas que están tomando alcanzan, o por así con tu mirada habría que poner otra medida? Digo, a nivel nacional, básicamente, que es el órgano que baja las iniciativas. Es difícil contestarte. Mirá, yo justamente había hablado con Guadalupe la semana pasada cuando decidieron cerrar el club, ambos clubes,
y le dije que si no le parecía una decisión apresurada, porque el parámetro era que si había clases, ¿por qué los clubes iban a estar cerrados? Y el lunes decidieron no dar clases, así que la idea es no llegar como otros países donde hay una inactividad total, ¿no es cierto?, con todo lo que conlleva eso. Hay que confiar en los epidemiólogos y los infectólogos que nos están guiando en todo esto y sí acatar lo que nos dicen. Guadalupe, para cerrar, que nos pueda hacer las recomendaciones, no solo a nosotros que estamos aquí, sino también a toda la gente que está mirando, en este caso la conferencia de prensa, pero como un mensaje final, como una de las máximas autoridades de la ciudad. Bueno, sí, decirles a la población de Totoras, recordarles, contarles que al día de hoy seguimos sin casos sospechosos, ni muchos menos confirmados. Tenemos la tranquilidad de que hoy no tenemos el virus en Totoras, pero tampoco queremos que llegue. Entonces le pedimos a la gente que este es el momento de hacer prevención. Cuidémonos, seamos responsables. Como miembros de la comunidad, como ciudadanos, tenemos muchos derechos, pero hoy por hoy nuestra obligación es esta, el del cuidado. El cuidado de la salud pública, que es importante. Quiero decirles a la ciudadanía que estamos trabajando desde el Estado con todo lo que merecen. Todos los actores, creo que estamos todos en esto, todos trabajando en conjunto, en equipo, para darles la tranquilidad de que el tema nos ocupa, que nos preocupa, que queremos estar bien. Y bueno, pedirles a la gente que ya habrá tiempo para festejos y para festejar cumpleaños y otro tipo de eventos, ¿no? Esperemos para eso, tratemos de cuidarnos, de quedarnos en casa, disfrutemos de la familia, que la verdad que es un bien tan preciado que tenemos y a veces no tenemos los tiempos suficientes. Creo que este es el momento. Ayudémonos entre todos y de esta manera poder salir adelante de esto, ¿no?, de esta pandemia.